primera influencer fue Andrea Valdiri. Van a robar. ¿Cómo vas a mandar 1.800.000? Yo a escondidas fui y me acuerdo que fui al corresponsal y yo dije, toma tu 1.800.000. Si me roban, no digo nada. Celular fue como... Sin mencionar nombres, llegamos a pagar 60 millones de pesos mensual. 60 millones de pesos colombianos, Sí. para los que Sí, pronto sí, están en sí, otros países. Y si me preguntas si lo volvería a hacer, sí. Allá debe estar. Mi esposo cuando vea esto va a decir como, ahí está pintada. Yo no creo que esa haya logrado todo eso a punta de venderte. Presunto lavado de activos. Hay gente que le cuesta verte sacar tu emprendimiento de la sala de tu casa y volverlo empresa. Porque la gente a veces solamente ve como la cúspide o lo que tú lograste, pero la gente no ve todo lo que tú has tenido que pasar. De pronto la gente no sabe que nosotros no pudimos en algún momento pagar la cuota de la casa, los préstamos que tú has tenido que sacar para poder avanzar en el proceso, veces que te ha costado pagar nómina, por ejemplo. Creo que es la primera vez que estás en un podcast y vas a contar abiertamente tu historia, ¿verdad? Mi invitada de hoy es Indira Godoy, la creadora del té funcional número 1 de Colombia. Pero detrás de esa marca exitosa hay una historia de pérdida, decisión y de mucha fe. Antes de crear su empresa, Indira trabajaba para una marca que no le pertenecía. Un día, sin previo aviso, ese proyecto se cayó y con él gran parte de lo que había construido. Pero ella, en vez de rendirse, decidió volver a empezar y no solo lo hizo mejor. Hoy lidera una empresa que no solo transforma vidas con sus productos, sino que ha crecido gracias a una estrategia poderosa. Inversiones millonarias en influenciadoras, visión clara y una convicción inquebrantable en su propósito. En este episodio hablamos de sus retos como emprendedora, de los miedos que tuvo que atravesar, de cómo se sostiene cada día siendo mamá, esposa y líder, y de cómo su relación con Dios ha sido la base que sostiene todo lo que ha construido. Una historia real, fuerte y profundamente inspiradora, porque cuando lo pierdes todo y decides volver con propósito, no hay nada que te detenga. Yo soy Dani Emprende y en los últimos 4 años me he dedicado a construir una marca personal que me permita cumplir el propósito de transformar digitalmente a emprendedores y empresarios. Gracias a esto he logrado conocer personas con historias increíbles que hoy tú también vas a conocer. Así que suscríbete y súbele el volumen porque ya empezamos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Almas Inspiradoras. La verdad estoy demasiado feliz como siempre con todos los capítulos, pero el día de hoy tengo una invitada muy especial y es una invitada que viajó hasta aquí solamente a contarnos su historia y a compartirnos más de lo que hay detrás de ella, y eso lo valoro mucho. Es una persona que Dios me permitió conocer, he aprendido mucho de ella, la admiro muchísimo, compartimos muchas cosas en común, es mamá, es empresaria, es esposa, es una gran mujer y por eso ustedes también van a tener el placer hoy de conocerla. Bienvenida, Indy, ¿cómo estás? Gracias, Dani, por esta invitación tan especial. También, bueno, desde que nos conocimos hicimos como clic. Entonces, y nos identificamos mucho porque, como tú le decías, somos mamás y bueno, qué rico poder estar aquí, poder compartir un poquito de tantas cosas que suceden y que de pronto las personas no saben qué hay detrás de una marca o de crear empresa, de todos esos como chismecitos que también vamos a poder contar aquí un poquito. Además que creo que es la primera vez que estás en un podcast y vas a contar abiertamente tu historia, ¿verdad? Sí, oficialmente hoy vamos a contar un poquito de esa historia que de pronto no conocen. Y sí, qué rico. Igual estoy muy emocionada también por estar en este día hoy contigo acá. Ay, muchas gracias, Indy. Bueno, comencemos contándole a las personas cuáles son tus marcas, porque sé que ustedes las van a reconocer tan pronto ella los nombre, pero quiero que me cuentes un poco de tu grupo empresarial y las líneas que tiene cada una de ellas. Ok, perfecto. Bueno, la empresa es Fit Me Distribución SAS. Y en nuestra empresa tenemos líneas, entonces tenemos línea facial, que es Fit Me Face, tenemos línea capilar, que es Menjurjes, y tenemos la línea de bebidas funcionales hechas a base de té, que digamos que es nuestro fuerte, o por el cual quizás muchas personas conocen de Fit Me Distribución, que es la marca Té Deluxe, que son bebidas funcionales hechas a base de té. Eso es como lo que nosotros hacemos en Fit Me Distribución SAS. Ok, ese Té Deluxe Benefit que creo que muchas conocen, ese es tu bestseller, ¿será? Sí. Es nuestro producto más vendido y es el primer producto con el que salimos pues al aire nosotros en la empresa. Hicimos el lanzamiento en el 2018, o sea, la empresa se creó, digo yo la empresa, pero realmente en ese momento era un emprendimiento. Un emprendimiento. Un emprendimiento, sí. 2017, en mi casa tomamos la decisión de sacar la marca, pero digamos que no sé si quieras que contemos un poquito. Es que ya voy para atrás, claro, precisamente quiero como que les contemos bien la historia a todos, y es que
Indy, tú eres politóloga, ¿cómo terminaste siendo empresaria y creando esta marca? Cuéntanos cómo empezaste como en el mundo del emprendimiento y de ahí a lanzar la marca. Bueno, yo soy politóloga, yo soy profesional en política y relaciones internacionales, también soy especialista en gestión pública, entonces mamá se esperaba que yo hiciera pues algo enfocado en lo que yo había estudiado, que obviamente con mucho esfuerzo me pagaron pues mis papás, entonces los papás siempre, uno como papá siempre de pronto espera como que los hijos estudien y trabajen en lo que estudiaron y demás, pero digamos que el tema de la falta de oportunidades, cuando uno se gradúa, uno literalmente la mayoría de personas pasan a ser como un desempleado más del país. Entonces en ese momento me gradúo y paso a ser una desempleada más del país. Las oportunidades laborales, digamos que no se me daban. Pasé muchísimas hojas de vida, o sea, yo imprimía hojas de vida, muchas hojas de vida y no se me daba. Entonces tomo la decisión de irme a trabajar con mi hermana. Mi hermana tiene como una línea de panadería, ¿sí? Una cadena de panaderías en Girardot, que es la ciudad de la que yo soy, de Girardot, Cundinamarca, y allí empiezo a trabajar con ella y a mí me toca como en el área de ventas de ponqués. Ok. Entonces yo vendía ponqués y realmente en todo lo que yo hago siempre trato de dar como todo. De resaltar Sí, donde estés. el 100%, entonces mi cuñado me puso en el área de los ponqués y yo era muy buena vendiendo ponqués. Entonces siempre sacaba comisiones, pues me iba súper bien. Pero obviamente quedaba siempre como ese sinsabor de que pues no me estaba dedicando realmente a lo que yo había estudiado. Y más era como ese sentimiento que era más no mío, sino como infundado por parte de mi mamá. Ok. Como esa frustración que de pronto ella sentía y que de una u otra manera me la hacía sentir a mí y yo la estaba pues sintiendo, pero no era como propia mía, ¿sí? No era mía, sino como infundada. Entonces sí se sentía como un poquito mal ese tema, sin embargo, estando allí trabajando con mi hermana, tomo la decisión de empezar, además del salario que ya tenía pues con ella en la pastelería, tomo la decisión de empezar a vender productos. Entonces, bueno, yo vendí muchísimas marcas reconocidas en ese momento, ¿Qué año estamos hablando, Indy? 2018. Ok. Yo creo que sí, 2017, inicios del 2017. Empecé a vender productos de otras marcas y bueno, entonces yo empecé a utilizar ya, creo que en ese entonces era como Facebook. Entonces Sí, era Facebook, de ahí sí, para allá, era sí, mucho sí, Facebook. mucho Facebook, entonces lo que yo hacía era como unirme a varios grupos, porque en Facebook se maneja como por grupos, entonces Villavicencio, Bogotá, y yo me metía en todos esos grupos Y y publicabas. pasaba todo el día publicando en esos grupos de las ciudades. Yo entré a Google y busqué como empresas de mensajería locales y yo dije voy a mandar mercancía a la de Dios, o sea, puede que me funcione, porque en ese entonces no era tan fuerte el tema contra entrega, pero yo sabía que era una forma de poder no solamente quedarme esperando a que nomás en mi ciudad me compraran, sino de pronto abarcar un poco más de territorio, ¿Y por cómo decirlo así. controlabas que sí te pagaran? Entonces, ese fue el salto de fe que hice, porque Wow. eran empresas de mensajería que yo no conocía. Ok. No son las empresas de mensajería muy Sí. reconocidas que hoy en día pues vemos que son muy grandes, sino eran locales. Entonces era, no sé, un señor en Villavicencio con una moto que salía a hacer domicilios. Ok. O algunos sí tenían cámara de comercio, entonces bueno, los encontré por Google y les mandé 10 productos. Acá a Bogotá, 10 productos a Medellín, 10 productos a Villavicencio y así. Ah, ok. Cosa que tú lo que fueras vendiendo le decías, Sutanito, vaya, repártame esto allá. Así, Literal. literal. Le pasaba el pedido por WhatsApp, iba y lo entregaba, recogía el dinero y digamos que los fines de semana hacíamos como una liquidación, él cogía lo de sus domicilios y me enviaba pues la venta. Listo. Y así empezamos con el contraentrega. Entonces, de productos que no eran de mi marca, sino de otras marcas. Ya luego mi producto, digamos que el producto que yo más vendía en ese momento eran unas pastillas para adelgazar. Muy famosas, de hecho. De hecho todavía existen, muy famosas. Yo llegué a vender hasta 500 tarros de esas pastillas al mes. Entonces, claro, porque yo estaba no solamente en mi nicho en mi ciudad, sino, como te digo, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. Todas esas ciudades yo mandaba día 10 potecitos al principio, ¿no? Ya cuando yo vi que las personas que encontré, gracias a Dios, fueron honestas, también les empezaba a ir bien a ellos, porque claramente ellos cobraban 10.000 pesos
en ese momento por el domicilio era súper bien. Igual el cliente pagaba eso. Entonces fue cuando empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y como a formar ese capital, ¿sí? Por Facebook aún. Por Facebook, sí. Ok. Creo que ya, como que después en Instagram empezaba a publicar, pero como en Instagram en ese entonces era como la fotico. Y ya. Ya, no era como todo eso que hoy en día es tan importante, Ok. que videos, que reels, que, bueno, pasamos de IGTVs a luego Sí. reels, y bueno, entonces... Cuando me dices ahora a formar ese capital, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cuánto tiempo duraste? ¿Reinvertías todo? Todo, todo. Bueno, en ese momento recuerdo mucho que con mi esposo habíamos intentado comprar una casa. Digo intentado porque fallamos en el intento, o sea, nosotros sacamos como un leasing habitacional y empezamos a pagar la cuota con mucho esfuerzo, pero claro, pues mi salario no era así muy alto, y de hecho por eso fue que empecé a vender productos, porque no era suficiente. Y nosotros, pues yo ya tenía una niña, porque yo quedo en embarazo también en la universidad. Entonces yo ya tenía a mi niña mayor, a Silvana, entonces obviamente los gastos, intentamos comprar la casa, fallamos en el intento porque nos tocó a la final que mi suegra nos salvara. Ella decidió tomar el leasing habitacional porque a nosotros ya teníamos como 4 cuotas que ya atrasadas. Entonces, digamos que empiezo a vender los productos y empieza como a verse la mejoría en nuestra economía, sobre todo en ese producto en especial. Pero resulta que un día sale en Caracol una alerta sanitaria sobre ese producto. Claro, yo soy politóloga, pero yo nada sabía de que alimentos, INVIMA, regulación, nada de eso, porque la mejor universidad es hacer empresa, es la mejor universidad. Si tú en la universidad, digamos que no te explican todo lo que te vas a enfrentar tú, ¿sí? Tú ves un poquito de cada cosa. De hecho, mi carrera fue como un poquito de cada cosa, un poquito de derecho, un poquito de economía, un poquito hasta radio, pero como tal, la verdadera universidad es tú intentar hacer empresa. Esa es la verdadera universidad. Y sale esta noticia, ¿y qué pasa? Sale esa noticia y mi esposo y yo quedamos como fríos. Claro, porque sale, y cuando un producto le ponen alerta sanitaria, pues hay que revisar por qué la están colocando, ¿sí? Puede ser porque, no sé, de pronto no tiene algún ingrediente que de pronto en Colombia no esté permitido. Uh-huh. Hay productos que, por ejemplo, en Colombia no están permitidos, pero en Estados Unidos sí, o en Europa sí, ¿sí? Entonces puede tener un ingrediente que no está permitido, o bueno, algo ocurrió, algún lote contaminado. Digamos que eso sucede incluso en las grandes empresas. Puede pasar en cualquier momento. Sin embargo, cuando yo indagué por qué era el tema, era porque tenía un compuesto que, digamos que ya había sido regulado y prohibido en muchos lugares, porque podía desencadenar en muchísimos problemas, fallas cardíacas, alteración del sistema nervioso, causaba incluso alteración en el tema de emocional, podía incluso hacer sentir a una persona en depresión. Bueno, eran un montón de cosas impresionantes, y yo en ese momento yo las consumía y yo era maravillada, y claro, yo las vendía porque yo decía... Tú eras tu propio testimonio. Claro, y esto quitaba el hambre, o sea, literalmente quitaba el hambre. Entonces sale esto y yo digo como, jue madre, yo ya no puedo seguir haciendo esto, ¿sí? Entonces, mi esposo igual ya antes veníamos revisando todo el tema de las redes sociales, y no sé si pueda mencionar, pero en ese momento mi referente de ver cómo crecía con su producto, desde sacarlo en una botella con agua hasta ya verla como que todo el mundo le compraba su producto, y yo decía, ve, o sea, sí se puede sacar como marca propia, es Marcela Aristizábal. Ah, claro, súper. La de Fruto Salvaje, era como en ese momento, ella era como la persona que uno veía por Instagram, y yo la veía preparando su producto y todo este tema. Pionera. Sí, pionera. Entonces a mí me quedó como sonando ahí como, bueno, yo ya tengo este nicho, a mí me gusta lo que yo estoy haciendo, porque además me di cuenta que a mí realmente me emocionaba todo el tema de las ventas, lo disfrutaba mucho, entonces, y se me daba. Entonces empiezo a pensar en sacar marca, y ya como que la patadita que me impulsó a hacerlo fue el tema de lo de la alerta sanitaria. Ok, entonces, a ver, estábamos también con el tema de que
ibas a intentar comprar una casa, no habías podido, Sí. tu suegra lo salvó, Sí. empezaste a vender esto y con esto ya te empezaste a capitalizar. Ya igual mi suegra se había quedado pues con la Sí. casa y nosotros, ella lo que hizo fue como, bueno, nos dejó vivir allí, entonces eso era una ayuda súper gigante en ese momento, entonces nosotros decidimos empezar a buscar laboratorios, entonces yo empecé a llamar, lo mismo, todo Google, o sea, yo por Google, Ok. laboratorios, no sé, yo en ese momento, claro, yo llamaba y era como pensaban que estaban hablando con una menor de edad o no le prestaban a uno mucha atención. Digamos que normalmente para sacar un producto lo que te piden en ese momento eran mínimo 1000 unidades. Y bueno, cuando uno está empezando, para uno 1000 unidades es como, Señor Jesucristo, ¿qué voy a hacer yo con 1000 unidades? ¿Cuánto tiempo me va a demorar en venderlas? Vender eso. Ajá. Entonces llamé a muchos laboratorios y muchos laboratorios pues no me prestaron atención. Entonces hasta que llegué a un laboratorio y ese laboratorio me prestó atención. Digamos que en ese momento el laboratorio fue como sí, yo les dije, bueno, yo vendo un producto así, pero yo realmente quiero un producto que digamos que también se enfoque como en el cuidado, en el bienestar, digamos que apoye los procesos de pérdida de peso, todo esto que sea compatible con un estilo de vida saludable. Quiero un té. Entonces, si yo lo quiero así, así, yo mencioné algunos de los ingredientes y allá me dijeron como, bueno, y también le puedes colocar este porque esto lo va a hacer más funcional, bueno. Salimos nosotros, firmé un contrato básico, salimos nosotros al mercado con el tecito, ¿Qué año? junio del 2018. O sea, más o menos año y medio después de que iniciaste a vender las pastillas de la alerta sanitaria. Sí. Pero quiero hacer una pequeña pausa acá, Indy, Bueno. porque hay algo que me parece hermoso y es que me dijiste que cuando salió la alerta sanitaria eso había sido tu patadita de la buena suerte. Sí. Muchas personas quizás hubieran visto esto como hasta aquí llegamos, ¿qué vamos a hacer? Sí. Nos quedamos sin la fuente de ingresos más importante, pero tú lo viste como una oportunidad. ¿Por Sí. qué crees que lo viste de esa manera? Yo creo que la necesidad siempre te lleva al extremo. Es decir, en ese momento nosotros decíamos como, bueno, nosotros no podemos parar en este momento y ya, yo ya venía con el bichito de lo de la marca y mi esposo también siempre era como con el bichito de, bueno, digamos que me salté el tema de que yo soy politóloga y en algún momento hice un ejercicio político. Ah, ok. Entonces yo hice un ejercicio político y yo pierdo ese ejercicio político y mi mamá lo vio como algo pues terrible, o sea, como que ya, no, hasta ahí, ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Porque mi mamá, digamos que ella no logró ir a la universidad, pero ella sí logró que sus hijas fueran a la universidad. Y ella pensaba muy tradicional en que si tú estudias esto, tú te tienes que dedicar a esto. Entonces yo me lancé en ese proceso de estar vendiendo productos y todo, también me lancé al tema político. Entonces me lancé al consejo y me quemé por muy poquitos votos. O sea, realmente la persona que ganó en mi lista fue como por 40 votos. Entonces Más. perdí por muy poquito, pero perdí. Entonces, digamos que mi esposo me decía como yo no veo que tú seas realmente feliz cuando tú estás en ese ambiente. El ambiente político es muy pesado. Entonces él me decía, yo no te veo como feliz cuando tú estás en ese ambiente. Es muy difícil, de verdad, ser candidato, sobre todo porque las personas están acostumbradas aquí en Colombia normalmente a que funcionan es como, yo voto por ti, pero yo que gano, ¿sí? Entonces El chanchullo. sí, entonces, y pues yo era una niña, mi mamá siempre ha vivido como el rebusque, mis papás son comerciantes, siempre han sido comerciantes ambos, nunca han tenido como un cargo o una empresa, ¿no? Sino siempre fueron como comerciantes independientes, pues. Entonces, bueno, yo pierdo el consejo y mi esposo me dice como, ya no molestes más con eso, mira que te está llevando bien con los productos, enfócate en eso, saca tu propia marca. Entonces él sí como que me motivó bastante con ese tema. Y bueno, cuando llegó el primer té, yo lo veía tan lindo, o sea, yo lo veía hermoso. Yo ahora lo veo y digo, ay, es feíto. Yo ahora lo veo y digo, era feíto, pero yo lo veía muy lindo porque uno ve esos procesos o esos productos como hijitos. Para mí mis tés son hijitos. Todos los productos para mí son como hijitos porque detrás de cada uno de ellos hay muchísimo amor, muchísimo esfuerzo, ¿sí? Cosas que de pronto el cliente final muchas veces no ve,
pero no se imaginan lo que hay detrás de cada producto. Indy, Entonces, ¿cuánto te demoraste en sacar ese primer té y cuál fue tu primera inversión para poder sacarlo? yo me demoré, yo empecé a hacer como los trámites para poder pasar los documentos al laboratorio, pedía como cámara de comercio, las cositas básicas. En ese momento pues trabajaba como persona natural, no era Fit Distribución SAS en ese momento. Entonces, como 6 meses aproximadamente para sacar el primer producto, que fue el té. Fue té Luz Benefit en su versión tradicional. Era una bolsa plateada con un sticker y ya, y su cucharita adentro. Y para mí era divino. ¿Y cuánto tuviste que invertir para sacar ese primer lote? Fueron 12 millones de pesos. Ok, ¿y qué Sí. hiciste durante esos 6 meses? Porque ya no podías vender las otras pastillas. ¿Cómo te mantuviste? A mí me fue muy bien con lo de las pastillas. Entonces, digamos que en su momento estoy sumamente agradecida porque las cosas pasaron como tenían que pasar hasta ese momento. Y en el momento que debí retirarme lo hice, pero yo había alcanzado a tener un muy buen capital. Ok. Claro, yo llegué a vender 500 tarros mensuales. Y digamos que los 500 tarros mensuales, el promedio, yo me ganaba aproximadamente 50.000, 60.000 por cada tarro. Entonces, imagínate cuánto me ganaba yo mensualmente, ¿sí? Entonces, claro, yo ese capital, digamos que lo invertí en crear el primer producto, ¿sí? Y también terminé de pagar mi universidad porque yo tenía beca con el ICETEX, tenía como el 60-40, mis papás pagaban el 60% de la universidad, pero yo le quedé viendo el 40% al ICETEX. Entonces, lo primero que yo hacía como con esas cositas era pagar ese tipo de cosas. Bajar Entonces yo de esa una vez, deuda. chao ICETEX, te fuiste de mi vida para siempre. Pagué ICETEX, como las cosas que medianamente debíamos, empezamos pues a poder tener la oportunidad también de tener un mejor estilo de vida. Y a todos nos gusta vivir bien también, entonces empezamos a tener como esos gusticos que pronto en ese momento, porque estábamos muy apretaditos, no lo estábamos logrando. Listo, entonces lanzas Benefit, el té de Lutz, pues. Sí. Té de Lutz Benefit. Junio del 2018 me dices. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que la gente me buscaba era para comprarme pastas. ¿Qué? La gente era como, quiero las pastas. Y yo, no, tengo un té que te vaya. No quiero las pastas. Yo, no, ya no vendo las pastas. Ah, bueno, gracias. Entonces eso era súper frustrante porque la gente quería, claro, nuestras bebidas funcionales, digamos que son hechas a base de té y son coayudantes que te acompañan en todo el proceso de pérdida de peso, pero no tienen ningún ingrediente que te suprima el apetito como lo hacían las pastas. Claro. Y la gente siempre busca la inmediatez. Y a veces la inmediatez no perdura en el tiempo, porque tú mientras las tomas, ok, suprimes tu apetito, pero si tú no las las dejas de tomas? tomar, se hace como un efecto rebote porque tú vuelves y sientes la misma cantidad de hambre. Es diferente a cuando tú vas cambiando gradualmente tus hábitos y vas encontrando herramientas en el proceso que te ayudan a llevar un estilo de vida saludable del cual digamos que puedes disfrutar, que eso es lo que nosotros buscamos con nuestros test. ¿Y en cuántas unidades sacaste esa primera vez? 1000 unidades. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto te demoraste para venderlas? 1000 unidades y mi casa era llena de cajas, o sea, teníamos cajas en todos lados. Con esas 1000 unidades de té, siempre ocupaban bastante espacio en la casa. Bueno, empecé a vender, entonces yo me vendía, no sé, 30 tés, 50 tés, pero cuando tú tienes 1000 productos ahí, además son alimentos y los alimentos tienen Son fecha de perecederos. vencimiento, claro, rápida, a diferencia de pronto de los cosméticos que tienen más larga su duración en temas de vencimiento, pues yo decía, señor, me los voy a tener que tomar todos yo. Entonces, ahí es cuando uno dice que no te basta tener un producto bueno si tú no lo vas a conocer. Tú puedes tener un producto muy bueno, pero si tú lo tienes ahí en la casa y tú no lo sabes dar a conocer, muy difícilmente la gente va a venir a golpearte para comprártelo, ¿sí? Entonces, digamos que yo empecé a revisar todo el tema de las redes y en ese entonces habían muchos, lo que llamamos hoy influencer, porque realmente ese término no recuerdo que existiera en ese momento, no existía como ese término, entonces eran como las celebridades, por decirlo así, gente que tenía muy buenos seguidores, en ese momento y recomendaban productos. Muchos lo hacían en canje, otros ya cobraban, pero en ese momento a mí me parecía que cobraban un montón.
ya cuando fuimos avanzando y creciendo como empresa, ya uno dice como, ay, ojalá me estuvieran cobrando lo que me cobraban en ese entonces. ¿Cuál fue tu primera influencer? Mi primera influencer fue Andrea Valdiri. Entonces el proceso con Andrea fue, Andrea se empieza a volver famosa con el baile de, creo que fue, no me acuerdo si fue Dura, de Daddy Yankee, creo que ella salió haciendo un baile y se volvió como viral. Entonces yo contacto al manager, ella puso como un contacto, un correo, no me acuerdo si fue un número o un correo, contacto al manager que ella tenía en ese momento y yo pregunto, hola, mira, yo tengo un té, a mí me gustaría saber si ella lo podría conocer, si yo se lo envío y lo prueba, no sé qué, y ellos como, bueno, la tarifa es esta. ¿Cuánto era la tarifa en esa época? En ese momento, 1.800.000. Estamos hablando del 2018. Sí. Ok. 1.800.000 pesos. Estamos hablando de noviembre del 2018. ¿Y te ofrecían una historia o foto o qué te ofrecían? ¿Te acuerdas? Una fotico y una historia. Ok, listo. Una fotico y una historia. Me acuerdo que salía Andrea como con la pierna cruzada y como con el té en la mano. El tecito que yo veía divino, pero que yo ahorita digo, era feo. Bueno, y entonces, ¿qué pasó cuando te dieron ese precio? ¿Qué vino a tu mente en ese Está momento? muy caro. O sea, es decir, porque yo en ese momento, lo que te digo, nada de que la palabra influencer, tú tampoco sabías, como era nueva en el tema, yo tampoco sabía el impacto que podía tener, digamos, esa pauta, todos esos conceptos que yo te digo, pauta, de que influencer, eso fue apareciendo en el transcurso del tiempo, o sea, en ese momento era como la publicidad, valía 1.800.000, y si tú lo comparabas con lo tradicional, que era de pronto salir en radio, o sí, cositas así como más económicas o pagar a Facebook, porque en ese entonces me acuerdo mucho que yo misma pautaba en Facebook y uno segmentaba al público y lo básico. Sí. Luego eso se transformó y ya ya en este momento delegamos todo ese tema porque eso se vuelve... Y aparte era súper barato pagar sí, en Facebook era antes. económico. Entonces, cuando llegó 1.800.000, bueno, yo le digo a mi esposo, bueno, hablé con esta chica, no sé qué, y él me dice... Bueno, él no estaba muy metido en las redes sociales, entonces me dice como, no, si tú no la conoces, te van a robar. ¿Cómo vas a mandar 1.800.000? Claro, 1.800.000, yo creo que todavía es plata. O sea, total. Si te roban 1.800.000, todavía eso es dinero. Entonces me dice, no, tú no conoces, qué tal él no sea el manager, qué tal que no, bueno, en fin. Entonces... o sea, no estuvo de acuerdo. No. Y la conversación quedó ahí, que me podían robar, que 1.800.000 era demasiado, que siguiera insistiendo así como con lo tradicional que yo venía haciendo y ya. Entonces yo, bueno, está bien, pero mentiras. Yo a escondidas fui y me acuerdo que fui al corresponsal y yo dije, toma tu 1.800.000, si me roban, no digo nada. Si me roban, digo que, no sé, me lo mecatí en cositas. Pero yo dije, no. Pagué la pauta y yo dije, ay, no. Y la verdad es que yo considero que ese proyecto también, como que en ese entonces toda esa emoción, toda esa fuerza, toda esa fortaleza, todas esas ganas, yo sentía que de verdad Dios las había puesto en mi corazón. Hay cosas que uno siente en el corazón y que a veces son engañosas porque el corazón es engañoso, a veces. Pero yo sentía fuertemente que eso lo había puesto Dios en mi corazón, entonces yo decía como, no, hay que hacerle, ¿sí? Además que yo en ese momento era eso o eso, ¿sí? No tenía... Porque tú estabas con el susto de que se te iban a quedar todos ustedes, o sea, tú Claro. la veías a ella como una solución a poder salir de toda esa cantidad que tenías. Yo decía, está viral, la está viendo mucha gente, y yo tengo un muy buen producto, yo necesito que la gente lo conozca y yo no puedo depender solamente del nicho de mi ciudad o de los poquitos clientes que yo tengo cuando tengo a todo Colombia para poderle contar de qué se trata mi producto. ¿Y qué pasó entonces cuando ella recibió y promocionó tu té? Bueno, yo le pago y se demoran en contestarme. Y yo dije, no, me robaron, ya, no voy a decir nada. no me contestaron como en 4 o 5 días, pero obviamente porque les llegan muchas solicitudes y pues me imagino que primero te tienen que hablarlo, mirar, si entró ¿Y era por correo? En WhatsApp. Ok. Sí. Entonces, muy amable el manager que tenía allá en ese momento, la verdad, muy querido, todavía somos amigos. ¿An chico? No, Alejandro se llama. Ah, ok, listo. Y en ese momento, pues yo hablaba con el manager y él me dijo como, amor, el té ya llegó, le encantó. Entonces, eso también
me generaba mucha felicidad porque obviamente no es lo mismo que, ok, te pautamos el producto, a que te digan, me encantó, ¿sí? Porque uno sabe que si a la persona le gusta el producto, genuinamente va a salir mucho mejor la pauta, ¿sí? Así es. Entonces, bueno, y yo esperando a que saliera la pauta y obviamente mi Ah, esposo... tú no tenías ni fecha ni nada. No, nada. Era Sí, cualquier día. la iban a lanzar cuando ella tuviera el Sí, tiempo. en esa época todavía no se Sí, manejaba no. ni un protocolo de se publica tal día, revísalo antes, nada de eso Nada, existía. sí, Ok. ajá. Entonces, es más, no creo, no creo hasta el momento que no había, no sé si tú me corriges, no había como enlace, como pincha aquí y compra. No, en ese No, tiempo creo todavía que no etiquetaba en la página nomás. etiquetaba la página, sí. Sí, exacto. Entonces solamente tenía que poner la etiqueta a la marca y ya. Entonces, yo no sabía cuándo iba a lanzar la pauta, pero salió la pauta. Salió la pauta y yo me di cuenta, no porque yo estuviera ahí pendiente todo el tiempo, sino porque el celular fue como pa, 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 pa. O sea, era una cosa que el celular hasta temblaba. Y esa época lo manejabas tú. Yo, ¿Y sí, qué pasó yo, en ese momento que vino a tu mente? Y yo decía, ay, la pauta. Claro, porque la gente no decía como, hola, me das información del té, no sé qué. Quiero el té La Valdiri. gente era, hola, quiero el té que toma la Valdiri. Ya. O sea, no, la gente ni siquiera era como, ven, ¿para qué sirve? No, pues ellos ya lo había explicado. Y empieza. Entonces, en ese momento, como que, claro, duré 10 días contestando el celular. 10. O sea, a mí esto se me encalambraban los deditos gorditos. Claro, yo solita y hágale a todos los clientes y me llegaban los pantallazos de las transferencias y era tanta gente en ese momento que llegó que yo considero que, yo creo que más de una transferencia no entró, porque no me daba el tiempo como para ir, verificar, Revisar. y otra vez y así, ¿sí? Y a veces, perdóname, y Sí. no sé si te pasó, pero en esa época no estábamos tan familiarizados con la aplicación de Bancolombia, más bien tenía uno que ir a revisar al cajero, Sí, los sí, sí. movimientos, ¿verdad? Sí, entonces, y bueno, y como uno medianamente miraba como que iba subiendo la cifra en la cuenta, uno no entraba mucho como, ay, voy a validar uno por uno, ¿no? Pues sí, en el afán de atender rápido. Entonces, 10 días duré atendiendo los clientes y yo atendía, publicaba en redes y mi esposo empacaba. Y en las tardes, antes de que cerraran la empresa de mensajería, íbamos a dejar... Eran los dos todavía en ese momento. Sí, íbamos a dejar los paquetes. Y así duramos bastante tiempo. De Inti, hecho, ¿recuerdas cuántas ventas hiciste gracias a esa pauta de Andrea Valdiri? creo que casi todos los test. ¿Casi Todo las el 1000 primer unidades? lote, sí, sí. Wow, o sea, una inversión Sí, con un y- retorno. Y llegaron las primeras 10, 12 distribuidoras a la marca. O sea que ahí dijiste, vamos a hacer de eso una oportunidad para vender al por mayor. En ese Sí. momento porque te lo pidieron, me Sí, imagino. ajá. O sea, no Entonces, se creó. rapidito organicé una tabla yo en el programa que tenía en el celular y una fotico del té y 12 unidades a tanto, así, rapidito. Entonces, sí llegaron las primeras 10 distribuidoras, 10, 12 distribuidoras de la marca. Entonces eso fue como para noviembre o diciembre del 2018 aproximadamente. Luego viene que vamos creciendo con el tema de Andrea, porque Ujú. igual que el té tiene rotación, si tú lo consumes todos los días se acaba y enseguida otra vez tienes que... Sí, es un producto que lo tienes que estar Y consumiendo. que como es tan agradable, no sufres para tomarlo. Uno compra un producto que puede ser muy bueno, pero si sabe maluco, uno no se lo toma con tanta frecuencia. Sí, se desperdicia un poco. O lo deja uno ahí y uno sufre para tomarlo. Mientras que con los tés de nosotros pasa que tú lo compras, te gusta y lo consumes rápidamente, entonces vuelves a hacer recompra. Entonces, Ok. claro, se empezó a mover el tema. Y yo dije, no, esto de pagar pautas de los influencers, yo le dije a mi esposo, ¿sí ves? ¿Sí ves? Ay, bueno, ¿y él qué te dijo cuando tú le Súper contaste? emocionado y contento, pues porque nosotros no podíamos entender como la magnitud de lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces yo dije, esto es muy bueno, tenemos que seguir dando a conocer el producto. Entonces tomo la decisión de pagarle a otra influencer, que pues me reservo el nombre en este momento, Ajá. tenía más seguidores que Valdiri. que Andrea Valdiri. Es la esposa de un futbolista. Ujú. Y yo dije, pues nos va a ir muy bien, ¿sí? Porque ella tiene tantos seguidores. La pauta, 5 millones. La venta, 2 tés. ¿Qué? Fue terrible. Fue terrible. Y antes, mi esposo, ¿sí ves? Que no sé qué. Ay, sí te cayó encima. Obvio. Pero creo que eso
siguió sucediendo, o sea, hemos tenido momentos en los que las pautas con influencer pueden ser muy buenas, pueden ser no tan buenas, pero yo nunca veo algo malo, porque siempre digo como, ok, no vendimos, pero es posicionamiento de marca, depende de tú cómo veas la pauta, ¿sí? Digamos que siempre la mayoría de personas que han creado sus emprendimientos luego me dicen como, ay, ¿cómo te fue con tal persona? O ¿qué tal esta persona? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas ventas? Bueno, depende cómo lo veas. Yo siempre digo, con ventas, tal persona, no. Sí, uno ya más o menos va conociendo quién para ventas, quién para posicionamiento, Pero quién si para tú seguidores. quieres que tener como esa exposición a nivel nacional, pues es importante, ¿sí? Y así hemos tenido muchas influencers que nos han dado exposición a bastante público, otras que nos dan muchas ventas, pero yo creo que todo ha sido parte del proceso y todo le ha hecho bien Y es importante, a la todo marca ha y es sumado. importante. Y bueno, tú vas aprendiendo. Total. También quién sí, quién no. Hay unas muy responsables, muy pulcras con su contenido, con la responsabilidad, porque igual uno como marca hace una inversión para este tema y uno también pide como ese respeto Hacia pues, la es marca. un trabajo, Claro. ¿sí? Y uno con mucho esfuerzo también paga la pauta. Entonces, y hay otras que sí, definitivamente, pues no sé, uno aprende de pronto con quién sí y con quién no. Ok, ¿y al día de hoy todavía trabajas con Andrea Valdiri o hasta qué momento llegó esa alianza con ella? Nosotros trabajamos con Andrea hasta hace como, yo creo que 1 año y medio o 2 años, ¿sí? Trabajamos bastante por temporadas, porque digamos que uno como marca también tiene que estar como refrescando todo el tema para que no se vuelva como muy repetitivo, digamos que para no saturar la No audiencia saturarlos, ajá. de la persona. Indy, y esas últimas pautas yo no creo que te costarán ya 1.800.000. No. ¿Cuánto fue lo que más Nosotros lograste empezamos pagar? en 1.800.000 y yo creo que terminamos pagándole como 10 veces, Más. un poquito más. Ahí hagan ustedes sus cuentas. Eh, por historias. Sí, por historia, claro, sí. ¿Y Sin cómo fue embargo, para ti? Perdóname, aquí me parece interesante esto. ¿Cómo fue para ti esa subida de los precios? Pues porque pagar 10 veces más lo que estabas pagando, pues obviamente es una cifra enorme, pero ¿cómo lo veías tú ahora? Lo que pasa es que eso se vuelve. No, la empresa va creciendo y tú también vas teniendo la capacidad de negociar ese tipo de cosas, ¿sí? Ok. Al principio, claro, uno decía, no, eso es mucho. Pero cuando uno dice, bueno, el retorno, bueno, estamos creciendo, bueno, vamos por más y esta persona lo amerita, vamos a hacer el esfuerzo, ¿sí? Entonces muchas veces hacía el esfuerzo y la mayoría de veces era un salto de fe. O sea, era, hola Dios, aquí estoy yo de nuevo. Porque literalmente podía pasar lo que me había pasado con la esposa del futbolista, ¿sí? Ujú. Que nos fue, o sea, Súper 5 mal. millones y vender 2 tres Ts, Y seguidores también mal. no nada. Nada, No pasó cero. nada. Pasó No pasó nada. nada. El video además mala calidad, la voz no se le escuchaba, lo hizo como por salir del paso. Ahora quiero hacer acá como un stop también porque me parece súper interesante que todo eso ha evolucionado, porque Sí. lo hablamos, al Sí. principio era como que la Sí. gente, listo, te pauto, te subió la foto, te gustó o no, ya, toma tu foto, ya la subí. Pero ahora el proceso es diferente, ahora tú tienes que llegar a un acuerdo con la persona, incluso se les manda como una propuesta, el brief de la marca, quizá unos guiones, acuerdan unas fechas de plazo de entrega incluso del material para que uno como marca lo revise y luego aprueban y ahí sí sale al aire. La palabra es muy importante para mí, pero resulta que la palabra no funciona con todo el mundo. Entonces uno empieza a aprender que es mejor todo con contratos. Porque nos pasaban cacharros. Entonces de repente uno les decía como, bueno, vamos a salir tal día, a tal hora, porque uno dispone al personal de la empresa para que se preparen para recibir la pauta. Es que detrás de eso hay muchísimas cosas que uno organiza, ¿sí? Ujú. Entonces el día influye mucho. En el momento, en la hora en la que sale, cómo lo hace, cómo lo graba. Entonces, digamos que muchas veces pasaba que uno les decía como, ven, mira, tal día, tal hora, salían en cualquier momento, preparándolo de cualquier forma, sí, como con esa falta de respeto, o decían, ay, no, yo hoy no puedo salir, no la voy a hacer porque se me perdió el producto.
A mí muchas veces a un influencer me tocó mandarle Varias hasta veces. 3, 4 veces para que sacara, porque se le perdía, que se iba de viaje y que lo llevaba y que se le perdía. Bueno, en fin. Pero pues uno, igual yo siento que uno tiene que tener como esa paciencia, como esa humildad, como Ujú. sí, porque igual, pues cuando uno está tratando de sacar su marca adelante, yo creo que todos lo han vivido. Ujú. Entonces, nada, simplemente se volvía a hacer y se les tenía paciencia. Pero entonces uno ya dice como, bueno, prefiero no volver a trabajar con esta persona, ¿sí? Ok, También he tenido unas que han sido muy responsables y muy buenas. listo. Indy, yo también te quería preguntar, en esta parte, empezaste a tener ese crecimiento exponencial, a trabajar con más influencer. ¿Cuándo empiezas a decir tú, Dios mío, ya la empresa otra vez creció, ya dejamos de ser emprendedores, ya somos empresarios, empiezas a contratar porque tú tienes en este momento una empresa grande? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, nosotros entonces fuimos a la primera feria acá en Medellín, en Expo Belleza, para el 2019, creo, sí, para el 2019. Y nosotros venimos, pues, solamente mi esposo y yo, con el tecito, pusimos un barrilcito. En ese momento nos pusieron por allá, ¿Escondidos? en un rinconcito remoto de la feria, porque hasta eso tú aprendes a comprar con tiempo, a negociar, a no dejarte meter en cualquier espacio, sí, uno ya va aprendiendo, pero pues uno iniciando, bueno, sí, chévere, vamos a la feria, no sabemos dónde nos van a poner, pero vamos para la feria. Fuimos a la feria y era muy bonito porque las personas reconocían mucho el producto. Nosotros cuando iniciamos, bueno, trabajamos con Laura Sánchez, con Mallory Cermeño, con varios modelos paisas. Paisas, ajá, reconocidas. Y por ejemplo en mi ciudad era muy gracioso porque yo soy de Girardot, Cundinamarca, que es lejitos. eh, Pensaban que Fit Me era paisa, o sea, era de acá de Medellín y que yo era como una distribuidora. Por las marcas, por las personas, Por las perdón, por las personas que influenciadoras que te utilizábamos para recomendaban. pautar. Claro. Sí, ajá. Entonces cuando llegamos acá a la feria, la gente pasaba y es como, ay, mira el tecito que se toma Mallory, el tecito que utiliza Laura, Tata, lo reconocían y era muy bonito porque nosotros no habíamos venido a Medellín con la marca y la primera feria, nosotros con el barril de té y los dos y que la gente pasara y lo reconociera, pues uno dice como, fue madre, estamos haciendo algo bien. Estamos haciendo algo bien. Sí, entonces fue súper bonito y ya luego, igual seguíamos en la casa, en la sala de la casa, luego desocupamos un cuarto, lo volvimos como la oficina, ya después en el 2020, mientras muchas cosas pasaban porque llega pandemia, yo quedé en embarazo De tu segunda hija. de mi segunda hija, de Juliana. Las- En el 2020 queda un embarazo y se cierra todo, o sea, se cierra el mundo en general por el tema de la pandemia, empieza a morir mucha gente, muchos emprendimientos también se quebraron, otros crecieron, pero entonces digamos que cuando llega la pandemia, muchas personas tuvieron que como trasladarse a todo el tema de la virtualidad, de que tú hacías los pedidos, era todo por WhatsApp, Todo virtual. todo domicilio, pero mientras eso ocurría, nosotros ya teníamos en las ciudades pago contra entrega, digamos que lo que nosotros vendemos son alimentos, entonces nunca hubo una restricción de poder movilizar la mercancía durante esa época. Además que, bueno, nuestro té tenía canela, jengibre y las personas para el tema del COVID siempre trataban de mantener Como una alternativa también para entonces, tratar los bebidas síntomas. calientes, ajá. Entonces nos fue súper bien, crecimos demasiado, tanto que fue la primera vez que arrendamos una bodega. Salimos de la casa y nos vamos a la bodega. ¿M? Entonces arrendamos nuestra primera bodega, ahí crecimos muchísimo, ya para ese entonces teníamos, no sé, 200 distribuidoras quizás. Y recuerdo mucho que para esa época indie ya yo también, o sea, como que las influenciadoras más grandes siempre las Sí, veíamos utilizando claro. Nosotros logramos Fit Me. trabajar con influencers súper fuertes. como Lina Tejero. Lina Tejero, Natalia La Segura, Ujú. Dani Duque, Isa Vázquez también. Isa Vázquez también. Sí, bueno, se me escapan nombres, Sí, pero llegamos a tener muchísimas celebridades e influencers trabajando con muy buenas experiencias con algunas y con otras pues no tanto, pero sí hicimos clic con algunas. Por ejemplo, para nosotros fue crucial Lina y Natalia. Fue muy, muy, muy importante como en el proceso de crecimiento de la marca, porque digamos que le dieron
como ese reconocimiento a nivel nacional, ¿sí? Ujú. Entonces fue muy importante, además que fue muy lindo el proceso con ambas. Entonces, genuinamente les gustaba la marca, incluso terminábamos contrato y al igual muchas seguían utilizando los productos. Uno les seguía enviando el producto porque genuinamente lo consumían. No porque uno no termina un contrato, no siempre porque las cosas hayan terminado mal, no, sino porque a veces se cumple como el ciclo para no saturar la audiencia, ¿sí? Entonces, digamos que, y vuelve uno y retoma y vuelve a renegociar porque también esa es otra cosa. Eso es súper importante. Van cambiando las estadísticas de ellas, van creciendo y asimismo pues la exposición que uno necesita también va a costar más. Sí, es como yo, para que de pronto me lo entiendan en otros términos, como quemar ya la audiencia de ese influenciador. O sea, también hay que Entonces, saber cómo sí. en dónde parar, ¿no? Exacto. Y uno cuando considera que debe otra vez retomar, lo hace y vuelve a hacer una negociación. Bueno, Indy, sin mencionar de pronto nombres ni nada, pero al día de hoy, ¿cuál es esa influencer que de pronto más te ha costado? Bueno, sin mencionar nombres, llegamos a pagar 60 millones de pesos digamos que no una pauta, sino la mensualidad, que quizás incluía una historia y los derechos de imagen de esa... Mensual. Sí, mensual. 60 millones de pesos colombianos Sí. para los que de Sí, pronto sí, están en sí, otros países. ¿Por cuánto tiempo ese contrato? Como unos 8 meses. Wow. O sea, es decir, uno dice como, pucha, es duro, pero también fue necesario. O sea, yo siento que todo en su momento fue necesario. Y si me preguntas si lo volvería a hacer, sí. Allá debe estar. Mi esposo cuando vea esto va a decir como, ahí está pintada. Otra cosa que me parece súper importante y que a veces pienso que las marcas no lo miden mucho, bueno, tú que ya viviste todo el proceso sí lo entiendes, pero hay gente que quiere toda la inmediatez y ahora mismo, pues ya los influencers obviamente no son de pronto lo que eran antes, pero se va construyendo una relación a largo plazo con esa audiencia de ellos. Sí. Es como que estás en el imaginario y si la gente piensa en un temacha, va a pensar en Benefit porque es lo que él normalmente, sobre todo aquí en Colombia, las influenciadoras recomiendan por mucho tiempo, o sea, no es como que apareciste una vez con Lina Tejero Sí. con la seguridad y ya, sino que es como que cada mes uno dice, lo están mostrando, entonces a la final me imagino que entiendes eso, que es una inversión Sí. a largo plazo. Sí, totalmente. Digamos que sí, y por ejemplo, muchas personas que llegaban y preguntaban como tal cosa, y yo no, jamás, yo no pagaría jamás eso. Y yo, bueno, sí, es un Listo. salto de fe que uno hace, pero funcionó, y como te decía ahora que estamos hablando, puede que 60 millones para una marca gigante puede ser muy poco, porque he escuchado que hay marcas que les pagan 250 millones a una influencer por X cantidad de acciones más exclusividad de marca, por lo mismo que no, lo que tú dices, la continuidad, porque ¿a dónde está la credibilidad de la influencer y cómo queda la marca si una influencer sale y dice que hoy utiliza este champú y al otro día inmediatamente dice que utiliza otro? O sea, tú sí pagabas exclusividad. Claro, yo intentaba pagar exclusividad porque digamos que eso le da como Más. una seguridad a ambas partes. Primero, la influencer de que iba a tener X cantidad de tiempo ese ingreso, y a nosotros como marca que íbamos a tener esta influencer pues alineada con nuestra marca y no íbamos a tener el riesgo de que se fuera a otros, a recomendar otras cosas. Ahora, Ajá. eso no quiere decir que eternamente vayan a ser de la marca, ¿sí? Eso no quiere, digamos que ahora que estamos detrás de cámaras, te contaba el tema con un influencer que es del área de la salud y que digamos que yo nunca he visto esta otra marca como competencia, porque yo también te decía, fue muy extraño el comportamiento porque yo siento que para todos sale el sol y que para todos hay. Entonces, ¿qué pasa? Este influencer de la salud trabajaba para esta marca, ¿sí? Ujú. Que también vende té. Ok. Y sucede que deja de trabajar con esta marca y como al año empieza a trabajar con nuestra marca, ¿sí? Que también puede pasar y ha pasado mucho. Sí. Tú ves, no sé, Con 2 años a shampoos, X con cantidad maquillajes. con tal marca y luego paran un tiempo y otra marca. Y pues que puede pasar porque es que hasta uno en la casa Consume todo. prueba un champú diferente pronto cada tanto tiempo, ¿no? Uno siempre dice como, bueno, voy a probar o, en fin. Van cambiando las necesidades también de la persona, los gustos, bueno, en fin. Entonces, pasa con esta marca que apenas ven que nosotros entramos en contrato
con este influencer que es como del ambiente de la salud, cogen todo ese material antiguo que tenían de él y lo suben a sus redes sociales. Ok, como para decir, fue Yo mío no voy a primero. decir, yo no voy a decir no voy a decir qué es eso o cómo se llama eso, pero pues que deduzcan qué significa eso, ¿sí? O sea, Sí. ¿por qué lo hace? Sí, sí, sí. Si Sí, se es sienten como, atacados, si nos ven entonces como una competencia. Sí, ok. Sí, o sea, uno dice como, ¿por qué es haces como, eso? por ejemplo, si Valdiri ya no trabajara contigo y estuviera trabajando con esa marca competencia ahora y tú te pusieras a sacar todo el recopilado que tienes de Exacto. Valdiri guardado como para contraatacarlo, veo yo un Exacto. poco así. Por Ok. ejemplo, en eso yo he sido demasiado respetuosa. Y si yo ya no trabajo de pronto con esta influencer, Hasta que ahí. yo te decía lo que me pasó con una influencer que prefiero no mencionar porque igual uno en temas de contrato está todo el tema de confidencialidad. Total. Entonces pasa con esta influencer que yo te contaba ahorita, que tú me decías en serio y yo te dije, terminamos contrato, haz de cuenta un 4 de diciembre y le digo yo al trafficker, hey, terminamos contrato con esta persona, baja todas las campañas que tengas activas con esta persona porque ya terminamos contrato. Y él me dice, ok. Resulta que me escribe la manager de esta persona y me dice, Indy, ¿qué pasa? Que yo vi una publicidad hoy rodando. Y yo, no, pero no puede ser. Yo le mandé pantallazo de la orden que yo le había dado ese mismo día al trafficker de bajar todas esas campañas, pero resulta que se le había quedado una prendida. Chao. ¿Y cuánto te salió el chistecito? 8 millones de pesos por 4 o 5 días que nos pasamos por error de la persona que montaba las campañas. Imagínate. Wow. Imagínate. Bueno, Indy, lo ya. delicado que es. Súper delicado y lo de los contratos pues también, mira, súper importante con para el ambas laboratorio, partes. por ejemplo. Total. Uno es muy confiado cuando uno inicia y lo que te decía, para mí la palabra es importante, pero no para todo el mundo lo es. Entonces ya cuando tú tienes el lío, ya después es tu palabra contra la de la otra persona, pero si nada quedó por escrito, nada hay que hacer. Tomen nota de eso. Entonces es muy importante que se blinden, porque con el primer laboratorio también tuvimos ese inconveniente, y es que, claro, a ti te empieza a ir muy bien, tú sacas X producto, la gente ve que funciona y muchas más personas van a querer hacer y vender lo mismo. Entonces pasó que mucha gente iba al laboratorio y, hola, yo quiero que me saques este té. El de ella. Entonces, ¿y qué pasó con ese laboratorio con el que yo inicié? Que, claro, pues lo vieron también como una forma de crecer, porque tú también... Yo soy el que le fabricó a Benefit, entonces ya tengo mi reconocimiento también arriba. Ajá, exactamente. Incluso los laboratorios normalmente tienen productos de retención de las marcas, entonces cuando van a hacer el recorrido las otras personas dicen como, ay, acá fabrican esto, ¿sí? Claro. Entonces, y no sé por qué la gente tiene esa cosa de que quieren sacar algo, Que pero ya está. no es necesario sacarlo igual, porque Sí. para todos hay. Pero uno siempre tiene que sacar, o sea, algo que nos haga distintos. Su toque. Sí, exacto, su toque. Que es el de Fit Me, que todas las bebidas funcionales son deliciosas. O sea, nosotros, ¿qué hicimos? Tratar de transformar la hora del té, que fuera algo supremamente agradable para aquellas personas que no estaban tan familiarizadas con el sabor del té. El de chocolate es delicioso, lo amo. Delicioso, sí. Todos, digamos que, y todos no funcionan solamente como bebida, sino son supremamente versátiles. Sí, yo he visto incluso en el contenido, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, veo muchas recetas, preparaciones, o sea, maneras de incluirlo Sí. dentro de nuestro estilo de vida Claro, todos los días. que esa es la idea. Y creo que esa promesa de venta la hemos sostenido en el tiempo desde el primer día. Que la gente decía, "Ah, increíble que me funcione tanto y que sea tan rico". O sea, a mí me encanta. Entonces, eso era muy bonito y eso es lo que hemos tratado de hacer siempre con nuestra línea de tés. Y entonces, ¿a dónde ibas con el tema del laboratorio? ¿Qué pasó? El laboratorio empezó a recibir solicitudes para sacar el té y empezaron a sacar el té y le cambiaban, no sé, un ingrediente. Ah, Pero la base del té, o Era sea, la misma no tuya. sé, el de nosotros tenía té verde, té rojo, jengibre y alcachofa y canela. Entonces le hacían con té verde, té rojo, jengibre, alcachofa y manzana. ¿y ahí qué pasó? O sea, pues no pasó nada porque yo no tenía un contrato en el cual dijera que ellos no podían replicar el producto. O sea, no había como algo que me estuviera blindando y simplemente fue como, no, es que sí,
no es el mismo, tiene manzana al final. Ya. Claro, yo lloraba, pataleaba, porque yo decía, ¿por qué hacen esto? ¿Sí? Pero entonces tú vas aprendiendo. Pero ya al día de hoy no trabajas con ese laboratorio, supongo. No. De hecho, ok, hubo un tiempo que tuve que aguantarme, porque igual tú no puedes como simplemente irte y Cortar ya. la relación comercial porque es que está Claro. detrás todo el negocio, la empresa, Exactamente. los distribuidores, Entonces todo. lo que hicimos fue empezar a buscar otras opciones. Además tú tienes que volver a sacar un registro sanitario, todo el tema. Normalmente pasa que en esas relaciones comerciales, como tú no tenías todo blindado, entonces se quedan con la fórmula, no te quieren dar como La información. La Y información, tú ya habías claro. pagado por eso. Claro, exactamente. Pero pues la verdad es que me han pasado muchas cosas, incluso hay una persona con la que también trabajé y tiene laboratorio y simplemente ella, o sea, no sé, yo digo, nunca supo esa persona que yo no quedé tan satisfecha como con el trabajo que hice con esa persona, pero yo tampoco nunca quise como formar discusión ni nada, sino simplemente avancé. No me he quedado como ahí. Ujú, Sí, el problema. y además que el igual es que acá tú te encuentras de todo. Tú haces unas amistades increíbles, que yo te decía que vine a Medellín y que estaba con Mile. Ujú. Mile empezó a distribuir el té. Mile vendía el té de nosotros porque yo en el emprendimiento yo lo que hacía era que buscaba tiendas y yo decía como te regalo 3 unidades, ponlas en tu tienda, yo sé que te va a rotar, Sí, te las regalo buscabas para ver para si... promocionarte también por ahí. Y yo veía que Mile era muy buena en redes sociales y ella vendía también productos. Y yo le escribí, hola, ¿cómo estás? Tú me recibes 6 tés, ponlos en tu tienda, no sé Ujú. qué, ta. Y Mile los empezó también a mover y Mile también vendió nuestro té. Y ya después hicimos una amistad súper linda y ella crea Pencaloe y bueno, también la saca del estadio. Entonces tú haces amistades muy bonitas, pero tú también te enfrentas aquí a competencia que no es tan leal. Desleal, Sí. que lo hablamos ahorita con lo que Sí, te pasó sí, de pronto sí. con Entonces este personaje de esa marca también que vende productos té, específicamente, saca todo este material antiguo, porque era verdad antiguo, y vuelve y lo empieza a usar y vuelve y lo empieza a pautar. Entonces yo voy y le digo al influencer, le digo, mira, esto, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no, Indy, imagínate que estoy muy avergonzado contigo porque pues nosotros estamos ya trabajando hace 2 años, tenemos un contrato, pero esta persona le hice el reclamo y me mandó a su abogado y me mostró el contrato que yo firmé y él también en su inocencia en ese momento firmó un contrato en el cual decía que ella puede utilizar en cualquier año de de su la vida. ese contenido. Wow, o sea, lo amarró de por vida y él no sabía. Y él no sabía. Dios, lean los contratos, por Sí, favor. ajá. Entonces él no sabía y entonces esta persona le dijo como, no, es que tú firmaste esto. Entonces imagínate, pero entonces lo que ella hace es como, no sé, a mí no me pareció la verdad honesto de su parte, porque esa persona también debe saber lo que a uno le cuesta como marca Total. tener esas personas trabajando para la marca de uno. Entonces, bueno, eso fue lo que como que sucedió. Ok, Indy. Bueno, y ya para ir como cerrando un poco el tema de los influencers, que ha estado, o sea, creo que una clase de influencers nos la hemos llevado hoy. En estos días, justamente, yo vi a una persona muy famosa, Yo también quedé así. muy famosa en este momento, de hecho polémica, que siento que no está en el estilo de Feed Me. Sí. Ujú. Muy polémica porque, bueno, no sé, allá ustedes van a deducir, pero tuvo un escándalo así como medio maluco el año pasado. Pero esta persona tiene un público latino muy fuerte. Sí. Ella vive en Estados Unidos. ¿Y por qué quiero tocar el tema? Porque hay algo que te quiero preguntar y es el tema de poder llegar a vender en Amazon. Me estabas contando ahorita Sí. detrás de cámara que ya llevas un poco más de un mes vendiendo en Amazon, que te felicito, wow, que hayas como logrado eso. Y viste a esta persona consumiendo tu té y todo el mundo te empezó a escribir, Indy, Pepita está consumiendo tu té. ¿Qué Sí. pasó ahí? Bueno, yo me acuerdo que yo iba viajando y no tenía muy buena señal, pero me empezaron a mandarlos como los pantallazos de la persona y se veía el té. Entonces yo la verdad quedé como,
digamos que los que son dueños de marca me van a poder entender como la alegría que uno siente. Sí, es como cuando tú ves a tu hijito triunfar, así, independientemente del borolo, digo yo, en el que pueda estar ella, es su vida personal, ¿sí? Y uno como marca, digamos que no está pendiente solamente de ese tema, que sí es importante, porque si fueran temas demasiado, digamos que delicados, uno dice, ok, sí, de pronto es mejor, pero pues realmente nosotros lo que necesitamos también es buscar exposición. Exposición. Y las marcas lo saben, o sea, eso no es Ujú. un secreto para nadie. Uno no puede ser pues también, como dicen por ahí, no sé cómo es esa palabra. Como Sí, ¿un morrongo. morrongo? Sí, sí, sí. Ambas, morrongo. Sí. Entonces uno necesita exposición y además esta persona que sale con ese producto ahí visible es un referente en el tema de belleza y de cuidado y de bienestar porque es bellísima, le gusta cuidarse y eso es lo que refleja, le está reflejando a su público. Ujú. Entonces que lo tuviera ahí fue como, Wow. fui feliz. Pero entonces tú me estabas contando ahorita que tú hace un tiempito Sí. recién como que empezaste a preguntar por las pautas Sí. de esta influenciadora y que te habían dicho un precio y bueno, después de que tú la viste a Subió. ella consumiéndolo, Sí. la vuelves a contactar y ¿qué pasa? Sí, yo en ese momento me comunico por correo, creo que fue el año pasado, es que no recuerdo bien cuándo fue todo el tema, Ujú. pero me pareció hermosísima, yo la vi que ella consumía mucho té matcha, salía mucho consumiendo té matcha y yo decía, quiero que pruebe mi té matcha, o sea, tienen que probar mi té matcha. Y yo la contacté a través de su manager, su representante en ese momento, y me dijeron cómo no, cómo se llama el producto, cómo se llama la empresa, no sé qué, porque nosotros tuvimos que crear empresa en Estados Unidos para poder vender a través de Amazon. De Amazon, que ahí va la pregunta que va correlacionada Ujú. con lo que... Entonces, ¿cómo se llama la empresa? Bueno, dimos todos los datos y se cortó la comunicación. En ese correo nunca volvimos a tener como tal una respuesta. Sí. Pero yo alcancé a decirles cómo se llama el producto y contarles. Cuando sale esto y yo digo, pues madre, o sea, se tomó el tiempo y la delicadeza de Comprar el té. porque el producto está disponible en Amazon. Hace ya un mes llegamos a Amazon, somos nuevecitos, Qué nuevos. bueno, felicidades. Nuevos allí en Estados Unidos y no es fácil porque es como si tú volvieras a empezar de ceros. Entonces, bueno, cortamos comunicación en ese momento. No sé, yo no sabía en ese momento qué había pasado, pero yo otra vez intenté, ahora que yo vi que lo estaba usando, intenté otra vez contactarla, como un nuevo correo que había ahí como de contacto, y me responden y ya la pauta valía el doble. ¿Cuánto vale la pauta hoy en día? $8,000. $8,000. ¿Qué tipo de pauta te ofrecen? Una historia. Una historia. Ujú. Ok, listo. ¿Y qué pasó? Y yo quedo como el chavo. Entonces, claro, porque vuelvo y digo igual, como les decía, o sea, para mí 1.800.000, para mí 30 millones, para mí que se me pierdan 50.000 pesos, o sea, para mí es plata. Claro. Entonces, igual $8,000 es plata. Sí, y 50.000 pesos también. Y 50,000 Y 100 pesos también, porque tú por 100 pesos no te montas a un bus. Total, así es. Entonces, para mí, digamos que es un esfuerzo que uno hace y sé que muchas marcas lo hacen, ¿sí? Entonces, nada, estamos en conversaciones. Ok. Estamos en conversaciones. Lo importante y lo más gratificante es que le encantó, que lo compró genuinamente y que le encantó. Entonces, estamos en conversaciones y bueno, estamos esperando a ver qué sucede, qué pasa. Pero para nosotros es una oportunidad muy grande. Ahora ya iba, porque tú me lo estás en decías, Amazon. Estamos en Amazon, su público es en público latino, una persona que tiene más de 3 millones de vistas diarias. Wow, en historias. Sí, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, eso me parece súper importante porque es aprovechar, ¿no? Porque digamos, si, no sé, tuviéramos otra marca acá que no esté vendiendo en Estados Unidos y que su audiencia no sirve, Sí. de la audiencia de este influenciador no le sirviera, pues yo no le recomendaría hacer una inversión de estas. Pero pues para ti sí es el caso, porque estás abriendo mercado en Estados Unidos y te va a traer mucho tráfico allá. Por eso también es tan importante que cuando ustedes vayan a contratar a algún influencer siempre pidan las métricas, Sí. vean las estadísticas, todo, porque ahí pueden tomar más decisiones, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, es importante, nosotros intentamos mucho trabajar con influencers Ujú. hombres y no tuvimos, o sea, no sé, a nosotros no nos funcionó No te casi. funcionaron. No, y tú vas y ves las estadísticas de FitMe y el 99% yo creo que son chicas.
O sea, a nosotros nos siguen son las chicas y nuestro público son las chicas y la marca por eso es toda rosadita y gira en torno a esto, ¿sí? Entonces, nosotros siempre pedimos estadísticas, claro, siempre, o sea, después de todos los borolos que nos pasaban, porque Claro. uno cogía y hay muchas personas que son mujeres muy bellas, pero tú vas y ves y las siguen muchos hombres. Eso es importante. Entonces, o suben mucha fotografía en lencería, trajes de baño, entonces eso atrae mucha audiencia de los hombres, pero cuando van y pautan un producto para el cuidado del bienestar, no pasa nada. No pasa nada. Versus si tú vas y tomas una persona que es referente en el cuidado, en el bienestar, belleza. que conecta mucho con su audiencia, que la siguen muchas mujeres. Eso es muy importante. Entonces, eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo después de lo que pasó con la esposa del futbolista, por ejemplo. Okay. Entonces eso lo fuimos como aprendiendo a medida que fue pasando el tiempo y yo creo que todo eso ha sido parte del proceso y Ok. nunca dejas de aprender además. Hay algo súper importante y es que tú ahorita me mencionabas también que ha sido difícil para ti el hecho de ir creciendo en tu empresa, ir subiendo de nivel. Me contabas que hace poco tienes como también un nuevo puesto Sí. dentro del municipio donde vives Sí. y que esto te ha traído ciertas rivalidades sin Inconvenientes. sin tú esperártelo. Sí, y eso sucede siempre. O sea, es decir, yo creo que a muchas personas, bueno, muchas, no siento que muchas porque yo siento que es más la energía bonita, son más las palabras bonitas, es más el apoyo que las cosas negativas, pero siempre las cosas negativas existen y pues a la final uno, es decir, uno siempre va a ser de pronto muy bueno para ciertas personas y para otras personas no tanto, pero uno le tiene que caer bien tampoco a todo el mundo, ¿no? Entonces, y es imposible además complacer también a todo el mundo. Pasa que se me presenta esta oportunidad, me dicen, además porque tengo la capacidad de hacerlo, como les contaba, yo tengo la empresa, yo me dedico a vender productos cosméticos y bebidas funcionales hechas a base de té, pero yo soy politóloga, yo soy especialista en gestión pública, claro que yo puedo aceptar este tipo de contrato al cual yo decidí aceptar y meterle la ficha. Entonces pasa que empiezan a llegar como malos comentarios. Entonces empiezan ¿Cómo de qué tipo? Sí, tipo como, ay, esa que yo no creo que esa haya logrado todo eso a punta de vender té. De pronto está haciendo presunto lavado de activos. Cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, hay gente que le cuesta verte sacar tu emprendimiento de la sala de tu casa y volverlo empresa. Porque la gente a veces solamente ve como la cúspide o lo que tú lograste, pero la gente no ve todo lo que tú has tenido que pasar. De pronto la gente no sabe que nosotros no pudimos en algún momento pagar la cuota de la casa, ¿sí? La gente de pronto no ve los préstamos que tú has tenido que sacar para poder avanzar en el proceso, las veces que te ha costado pagar nómina, por ejemplo, las veces que has perdido mercancía, y todas esas cosas la gente... Y además que uno no tiene por qué tampoco salir a mostrar todo. Y yo digo como, la gente piensa que en redes sociales están viendo el 100% de las personas o de las marcas y a veces ni siquiera están viendo el 10. Ni el 10, ajá, así No, es. a veces no están viendo ni el 10 porque uno, yo digo que para qué mostrar, hay bastante gente mostrando cosas malas, pues nosotros siempre nos hemos enfocado como en mostrar las cosas buenas. Y creo que la gente siempre como ha visto lo chévere, lo logrado, omite el proceso. Okay. Mientras que si han estado de cerca, sí me han visto estar empacando en la sala de mi casa las cajas para las mayoristas. Muchas mayoristas yo las empecé atendiendo y a mí me costó desprenderme de eso. Además, porque yo sí quería que la empresa avanzara, yo debía delegar y ese fue otro proceso que también me costó demasiado. Porque yo decía, no, es que nadie las va a atender como yo. Mentiras. Incluso las pueden atender mejor. Porque cuando tú quieres ser pulpo y quieres hacer todo al mismo tiempo, a veces empiezas a hacer las cosas a medias. Así es. Entonces me tocó empezar a delegar y sí, hemos ido creciendo y eso le cuesta a las personas. Entonces uno recibe esos comentarios y uno dice, pues increíble, porque yo no le he hecho nada a estas personas para que estén diciendo esto de mí, pero con la tranquilidad de que yo he hecho las cosas bien, ¿sí? Entonces, no, pueden, que vamos, no. Hagan lo que quieran. Entonces, y bueno, y yo no veía por qué rechazar esta oportunidad que se me estaba dando, imagínate. Después de cuántos, yo me gradué en el 2015. Imagínate. 10 Sin pensarlo, años después de tanto tiempo.
10 años después. Entonces, nada, ahí estamos, metiéndole la ficha absolutamente a todo. Y también intentando ser mamá en el proceso, que es como que lo que nosotros siempre hemos hablado. Total. Y hemos dicho, ¿cómo haces? De hecho, pues creo que es algo súper valioso que quiero que mencionemos ya para ir finalizando nuestro episodio de hoy. Indy, de una vez te digo que me quedas invitada para una segunda parte, Por supuesto. porque es que se nos quedaron muchos temas por fuera. Sí. Pero Sí. no puedo terminar este podcast sin destacar algo hermoso, y es que creo que es el primer podcast donde hemos mencionado más veces a Dios. Sí. Y te conozco y conozco la parte espiritual tan linda que tienes. Sé que eres una mujer muy creyente, sé que eres una mujer de Eucaristía diaria igual que nosotros, sé que eres una mujer que no te da pena presumir que crees en Dios, No. que participas del grupo de Emaús, que es un grupo súper hermoso que hace retiros espirituales donde se ven unas transformaciones increíbles para las personas. Sí. Y hoy en día, donde todo es tan banal, tan superficial, tan polémico, donde solo brilla lo malo, Sí. tú quieres destacar esa parte bonita. Sí. ¿Qué tan importante es para ti, para Indira, esa parte espiritual? Yo creo que lo es todo. Lo es todo porque yo siento que, digamos que la parte espiritual te permite siempre tener como los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Me encanta. Y eso. sabiendo que todo lo que tú estás, las luchas no siempre son terrenales, ¿sí? Tenemos luchas espirituales que la gente no percibe y la gente ignora. Entonces, digamos que no sé por qué la gente a veces le cuesta mucho salir y habla de cualquier cosa y salen gente con unos contenidos y dicen unas cosas que uno dice, pero les da pena hablar de Dios. Y no sé por qué, además, la gente ataca mucho cuando uno sale y habla de Dios. Ay, no, es que se cree santurrona, o es que, ay, qué pereza, no sé. Yo digo, no, pero si un amigo puede venir a invitarte de fiesta, a trago, a drogas, respetando la vida de las otras personas, porque no soy quien para juzgar, además, porque yo no puedo invitar a un amigo a la iglesia, a un retiro, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces estamos en un mundo en el que lo malo lo normalizamos y decimos, ok, bueno, sí, no pasa nada, pero lo bueno, entonces ya es un pecado uno salir a hablar de Dios, o sí, porque, ay, no tan santa, ay, no tan perfecta, ay, no, sí, entonces, para mí lo espiritual lo es todo, y además que yo he visto realmente la mano de Dios en todo mi proceso, siempre. De hecho, he atravesado por momentos de dificultad, porque cuando tú estás con Dios no quiere decir que a ti no te va a pasar absolutamente nada. Estamos Es muy más, atacados. te puede pasar todo. Totalmente. Te puede pasar todo porque, como te digo, hay luchas espirituales y la gente solamente piensa en las luchas terrenales. Entonces, creo que la parte espiritual ha sido todo. Me encanta, le he cogido mucho amor a la Eucaristía, me encanta ir al servicio, me encanta servir. Creo que me emociona mucho el servicio, además, porque cuando yo caminé, para los que son Emaús y saben del proceso, cuando uno camina, uno dice, madre, qué experiencia tan linda la que yo viví, yo quiero que todo el mundo la viva. Yo estoy en Lazos y me pasa igual, tú sabes, ya todo el que quiero y recomiendo le digo, vaya a un retiro espiritual de Lazos. Y yo fui a Lazos por Dani. Sí, mira. Y yo le decía, Dani, pero es que yo hago parte de Emaús, yo ya he ido a retiros, yo ya sé cómo son, yo sí, no creo que vaya a pasar más allá, nada. Y voy yo y me vivo la experiencia de Lazos y qué experiencia tan linda, muy bonita la experiencia también. Entonces, yo creo que para mí el tema espiritual es supremamente importante. Y yo hablo de Dios porque, o sea, digamos que uno dice, ¡jue madre! A eso fuimos enviados, a evangelizar también, ¿cierto? Y puede que yo no me la pase con una Biblia aquí debajo del brazo, pero tú no sabes incluso en qué día tú le puedes dar esa palabra de aliento a X o Y persona. Y me ha pasado, ¿sí? De pronto algún día voy al Santísimo y coloco una partecita del devocional que yo esté haciendo y hay alguien que me escribe, yo necesitaba leer esto hoy. Entonces, y ahí sí dicen como que con una sola persona que le esté llegando el mensaje, para mí es suficiente, porque quizás esa persona en ese momento era lo que necesitaba. Ya sea para, no creas, una persona se puede convertir
en cualquier momento. Lo he visto. En una Eucaristía, en un retiro, en un abrazo, en una frase, en muchísimas cosas. Entonces eso es como, para mí es como ganar almas para Dios. Y yo creo que esos son cielo puntos. Y algún día cuando yo esté allá, entonces ahí tengo yo esto. Yo ya tengo el tuyo. Ya Dani tiene el cielo puntos de Indira Lazos. Pero me viví la experiencia súper linda y también muchísimo amor a Mamita María. Me gusta hacer el Santo Rosario. Visito el Santísimo frecuentemente, entonces para mí la parte espiritual lo es todo y quienes están muy cerca de mí lo saben y quienes me siguen también, digamos que lo saben. No soy perfecta y también todos los días aprendemos, también tenemos inconvenientes, como te decía, estar con Dios no quiere decir que tú no vayas a estar en ninguna tormenta. Al contrario, estás en la tormenta, pero sabes que ahí en el barco va Dios. Así Entonces, eso es muy importante para mí y qué rico que también lo hubiéramos podido tocar acá. La Chévere. verdad, yo no lo podía dejar por fuera porque eso para mí es clave y sobre todo sé Sí. que hace parte de tu proceso. Sí. Sé que no te da pena admitirlo ni No. reconocerlo. Y yo y quiero me parece que todo el muy mundo lindo. vaya. Sí, por favor, vayan a un retiro espiritual. Es muy valioso porque no sabemos quién nos pueda estar viendo y pueda Sí. estar necesitando esa palabra de aliento en este momento. Ajá. Indy, yo la verdad muy feliz, como te digo, queda la Gracias. invitación abierta para una segunda parte. Yo me imagino que ustedes allá se van a ir demasiado inspirados, demasiado motivados el día de hoy. Qué rico. Porfa, simplemente un mensaje de inspiración final para todas esas emprendedoras y emprendedores que de pronto en este momento están pasando un momento difícil en sus vidas Sí. con sus negocios, que están como estuvo esa Indy cuando llegó esa noticia de se te acabó el negocio porque vamos a cerrar estas pastillas. Bueno, lo importante es básicamente que si van a emprender, lo hagan. Yo no digo como suelten todo y láncese de cabeza, porque hay mucha gente que a veces coge y deja su trabajo y se ponen a emprender y, madre, yo digo que eso no es tan buena idea. Yo pienso que si tienen un trabajo, vayan escalando como su emprendimiento, que lo que vayan a hacer realmente tenga como esa chispa o esa cosa que los hace diferentes para que ustedes realmente no entren a copiar, sino para que ustedes entren a ser pues relevantes, ¿sí? Que la gente lleve su mirada y no porque, ay, estos están intentando hacer lo mismo, sino, ay, mira, tan chévere, esto es diferente. Entonces, eso, que nunca pierdan de vista la importancia de la espiritualidad, de tener Dios en el corazón, que para todos hay, que para todos sale el sol, que cuando uno hace las cosas bien, no quiere decir que no te van a venir inconvenientes, pero al final siempre viene la recompensa. Entonces, eso. Y nada, muy feliz de estar aquí. Espero que quienes hayan visto este podcast, quienes lo vayan a ver, pues hayan escuchado en algún momentico algo que se les quede y que les funcione mucho en la vida. Ay, muchas gracias, Indy. Dejamos las redes sociales, por supuesto, de Indy acá afuera. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo para seguir inspirándolos. Muchas gracias, nos fue súper bien. Ay, ¿cómo te sentiste?